Bienvenidos nuevamente a este su canal de YouTube, en donde aprendemos estadísticas con Excel. Pues siguiendo la temática de contraste de hipótesis, ahora vamos a analizar el contraste de hipótesis cuando no conocemos el parámetro poblacional, o sea, ni la varianza ni la desviación estándar. Y para esto, entonces vamos a proceder a analizar los mismos conjuntos de datos que habíamos analizado hace un momento. Pero ahora vamos a escoger la variable colesterol. La variable colesterol hace referencia a el colesterol serum, que vendría siendo como la prueba serológica de colesterol en miligramos, creo que me parece que es en miligramos. Vamos a tomar esa variable, la vamos a copiar y nos la vamos a llevar a una hoja nueva para trabajar con ella independientemente. Ok, entonces, como en el video anterior, lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a analizar datos inferenciales es conocer cuál es el comportamiento de esos datos a nivel de la estadística descriptiva. Para esto, seleccionamos el conjunto de datos, nos vamos a datos y nos vamos a la opción análisis de datos. Que en el video anterior expliqué cómo habilitar esa opción si no aparece habilitada. Nos vamos a estadística descriptiva y le decimos dónde están los datos. Le marcamos que hay rótulo en la primera fila. Le vamos a decir que el rango de salida vendría siendo en la celda C1. En ocasiones es preferible tenerlo en una hoja independiente, pero en este caso quiero mostrar los datos en esa misma hoja. Y le voy a solicitar resumen de estadística y nivel de confianza. En este caso vamos a seguir utilizando un nivel de confianza del 95%, que es el más utilizado en este ámbito. Le damos a aceptar y ya tenemos los resultados de la estadística descriptiva. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a disminuir un poco la cantidad de decimales. Nos vamos a inicio, disminuir decimales, lo vamos a dejar a 2 decimales. Y tenemos la media, la mediana, tenemos la moda, la desviación estándar y la varianza. Tenemos el nivel de confianza, el nivel de confianza. Esto lo vamos a marcar con un colorcito para tenerlo distintivo. Ahora bien, recordemos que cuenta vendría siendo nuestra muestra y que es el valor de n. ¿Ok? En el caso de el contraste de hipótesis, cuando no me dan el parámetro poblacional, o sea, la varianza o la desviación estándar, pero nos deben dar el valor comparativo, o sea, tenemos que tener el valor de la media poblacional, ¿sí? La media poblacional, ese valor sí lo deberíamos tener. Y digamos que en algún estudio nos refleja, en un artículo científico, nos refleja que ese parámetro poblacional de la media poblacional para los pacientes que han sufrido de enfermedades cardiovasculares es menor de 200, ¿sí? Menor de 200, digamos que es menor de 200. Vamos a poner menor de 200, ¿sí? Para los pacientes que han sufrido de enfermedades cardiovasculares. Y esto es con el objetivo, sabemos que eso no es real, esto es con el objetivo de hacer el análisis también, pero de una sola cola. ¿Sí? Vamos a hacer el contraste de hipótesis, pero de una sola cola. Muy bien, como ya conocemos, para calcular nuestro intervalo de confianza, solamente tenemos que agarrar o tomar el valor de la media menos el valor de la desviación estándar. Y el valor de la media más el valor de la desviación estándar. Ahí está. Tenemos los dos valores donde con un 95% de confianza podríamos decir que se encuentra nuestro parámetro poblacional. En este momento 200 está incluido en ese parámetro poblacional. Ok, eso es lo que queremos validar. Ahora, el intervalo de confianza, como lo había mencionado en el video anterior, y aprovechando
el paréntesis, por favor, si les gusta estos videos, si les parece que son instructivos, por favor, suscríbanse y denle like para poder seguir compartiendo con ustedes estos videos, ¿sí? Se lo voy a agradecer. Ahora bien, cerrando ese paréntesis, recordemos que el intervalo de confianza me da dos valores donde posiblemente se encuentre el parámetro poblacional. Sin embargo, no me responde a la pregunta que quiero saber. La media poblacional para los pacientes que han sufrido de enfermedades cardiovasculares es menor de 200. Eso realmente no me lo puede responder el intervalo de confianza. Y ahí es donde entra en juego el contraste de hipótesis. Vamos a seguir el mismo protocolo del video anterior, en donde los contrastes de hipótesis lo validamos con 5 pasos. Paso número 1, seleccionar, mejor dicho, establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Sí? Vamos a establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y vamos a colocar H sub 0 para identificar la hipótesis nula y H sub 1 para identificar la hipótesis alternativa. Recordemos que esto es un subíndice. Vamos a seleccionarlo. Es un subíndice para que no se vea como grande, así, perfecto, muy bien. Ahora lo hacemos también con el 1. Vamos acá, subíndice y listo. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería nuestra hipótesis nula? Si estamos diciendo que la media poblacional, eso es lo que queremos identificar, o la pregunta que tenemos que responder es si la media poblacional del valor del colesterol para los pacientes que han sufrido de enfermedades cardiovasculares es menor de 200. Entonces, mi hipótesis nula vendría siendo lo contrario a eso. Vamos a insertar nuestro símbolo de nuestra mu. Estamos trabajando con la media. Entonces sería mayor o igual a 200. ¿Sí? Mayor o igual a 200. Y por ende, nuestra hipótesis alternativa, como no lleva a la igualdad, solamente sería menor a 200. Ahí está. Esto, como lo había comentado, también lo puedo describir textualmente. Podría escribir el valor de la media poblacional para H sub 0 sería para los pacientes, el valor del colesterol para los pacientes que han sufrido de enfermedades cardiovasculares es mayor a 200 y para, en el caso de la hipótesis alternativa, sería el valor del colesterol medio poblacional para los pacientes que han sufrido de enfermedades cardiovasculares es menor a 200. ¿Okay? Pero vamos a dejarlo de esa manera. Ya establecí mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Paso número 2. El paso número 2 consiste en seleccionar el valor de nuestra significancia. Pues como ya habíamos utilizado el 95% acá, así que vamos a utilizar alfa. Vamos a insertar el símbolo de alfa. Alfa va a ser igual a 0.05. Alfa va a ser igual a 0.05. Listo. Por ejemplo, si a nosotros nos dan el valor de nivel de confianza, ¿sí? Nos dan este valor, 95%. ¿Cómo calculo alfa? Si yo tuviera el nivel de confianza del 95%, entonces alfa sería 1 menos 0.95.
y me da igual a 0.05. Si lo tuviésemos en porcentaje, por ejemplo, si lo tuviéramos en porcentaje, 95%, ¿ok? Entonces yo coloco 1 menos ese valor, comenzamos con el símbolo igual, 1 menos ese valor, y me da 5%, que es lo mismo que 0.05. Bien, ahí está seleccionado el valor de alfa. Ahora, paso número 3. Seleccionar el estadístico de prueba. Pues, como estamos viendo, esta va a ser una prueba de... vamos a utilizar la TDStudent como estadístico de prueba. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos el valor del parámetro de la media poblacional, que es 200, pero no nos ofrecieron el valor de la desviación estándar o la varianza poblacional. No tenemos ese valor. Por lo tanto, como no tenemos ese valor, tenemos que utilizar el estadístico de la muestra para reemplazar ese valor. ¿Cuál es el estadístico de la muestra que reemplaza al valor de la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional? Sería la varianza o la desviación estándar muestral. ¿Sí? Sería ese el valor que reemplaza a ese parámetro poblacional. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una muestra. Pero ¿qué características debe tener esta distribución para ser seleccionada? Primero, debe ser una distribución continua, ¿sí? Debe ser ya sea números enteros, como tenemos en el caso, o números decimales. Tener una forma campanada. ¿Cómo hacemos para ver eso? Ok, vamos a generar un histograma. Seleccionamos todos los datos, nos vamos a gráficos. A partir de la versión de Excel 2016, se incorporó el histograma directamente dentro del conjunto de gráficos. ¿Sí? Se colocó el histograma dentro del conjunto de datos. Antes de el Excel 2016, ¿cómo se hacía para hacer un histograma? Pues tendríamos que irnos a datos, análisis de datos, y aquí está la opción histograma. Pero para eso tendríamos que haber calculado la cantidad de rango del límite superior, que esa es una clase con distribución de frecuencia. Cómo calcular cuántas clases, cuál es el ancho de intervalo y cuáles son los límites superiores de esa tabla de distribución de frecuencia. Hasta el momento de llegar al límite superior, nosotros podíamos colocar ese intervalo y de esta manera podíamos generar el histograma. Por ejemplo, teníamos los datos de entrada, los rangos de la clase, que son los que tenemos que calcular, si tenían los valores rótulos, si queríamos una hoja nueva, y solamente le dábamos a donde dice crear gráfico y de esa manera obteníamos el gráfico de histograma. Pero ya nos los han facilitado a través de estos valores del histograma directamente desde los gráficos. Y bien, como podemos ver, aquí tenemos una forma acampanada, miren, una forma acampanada. Está muy bien delimitada. Sin embargo, fíjese que tenemos un valor extremo o atípico. Un valor que no se comporta según el comportamiento de estos datos. Se aleja mucho de esos datos. Eso posiblemente pueda generar un error. ¿Y cómo me doy cuenta? Miren el valor de la media y miren el valor de la mediana. ¿Sí? Deberían estar muy similares. Sin embargo, ese valor que vemos que se aleja hace que el valor de la media también sufra cambios. Por tanto,
vamos a seguir utilizando los datos así, pero esto hay que tomarlo en consideración al momento de nuestros análisis. Saber si tenemos datos atípicos o extremos. Pero ya cumple con una forma campanada. Hay un leve sesgo hacia la derecha, hay un leve sesgo hacia la derecha y lo vemos representado también porque la media es mayor a la mediana, miren. Y si nos vamos a el coeficiente de asimetría, miren qué tan alto es el coeficiente de asimetría. Recordemos que entre más cerca esté de cero el valor del coeficiente de asimetría, hay mucha más normalidad de datos. Pero en este caso, mire que es 1.14, es bastante elevado. Y se debe a ese valor que vemos acá, ese valor atípico, extremo, que se aleja mucho del conjunto de datos. Pero vamos a seguir trabajando con él para no modificar los datos originales. Voy a poner este gráfico por acá abajo para tenerlo de referencia. Aquí, vamos a colocarlo ahí. Pero se ve muy bonita la gráfica, muy bonito se ve el histograma, se ve bien acampanado, se ve bien definido, así que posiblemente tengamos una normalidad de los datos, aunque tengamos un sesgo y un valor atípico. Entonces, ahí está, ya tenemos una forma acampanada y bastante simétrica. ¿Qué otra característica debe tener la distribución T-Student? Recordemos que la familia T-Student es una familia de distribuciones y que cambia dependiendo de los grados de libertad, se crea una nueva distribución. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente del nivel de significancia que hayamos escogido, también depende de la cantidad de observaciones y de los grados de libertad. ¿Cómo calculamos los grados de libertad? Voy a colocarlo por acá abajo. Grado de libertad. Grados de libertad. Es muy sencillo calcular los grados de libertad. Solamente es restarle la diferencia de nuestra muestra menos 1. Esos son nuestros grados de libertad. Nuestra muestra menos 1. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros vamos a calcular una prueba T-Student, tenemos que tomar en consideración el valor de la significancia y los grados de libertad. ¿Cómo calculamos los grados de libertad? Nuevamente, el valor de la muestra menos 1. Muy bien. Ahora, si varía la muestra, también va a variar los grados de libertad y también va a variar la distribución de student, ¿sí? A diferencia de la distribución Z, que solamente toma en consideración el valor de la significancia o probabilidad y siempre va a ser igual independientemente de la cantidad de datos, de observaciones que tengamos, de la muestra que tengamos, siempre va a ser igual ese valor para esa probabilidad o esa significancia o ese nivel de confianza. ¿Y qué otra característica? Pues la distribución T es plana o más dispersa que la distribución normal, ¿sí? En la base, cuando me refiero a la base, en la base de la distribución T-Student es mucho más ancha que la distribución normal. ¿Qué quiere decir eso? La distribución normal podría partir bien desde la mitad de ese punto hacia arriba y tiene una forma acampanada y terminaría prácticamente en este punto. Entonces, sería muy similar, lo único que tiene una base más ancha. Entonces, seleccionamos el estadístico de prueba. Muy bien. Y el estadístico de prueba que vamos a utilizar es la prueba de student. ¿Sí? Paso número 4. El paso número 4 vendría siendo definir, ¿sí? Establecer nuestra regla de decisión. Establecer nuestra regla de decisión. ¿Cómo establecemos nuestra regla de decisión? Pues tenemos que utilizar una función que nos ayude a detectar ese valor crítico para poder compararlo con nuestro estadístico de prueba. ¿Qué función me ayuda a mí a establecer
o identificar ese valor crítico que me va a ayudar a compararlo con nuestro estadístico de prueba, o sea, con nuestra prueba TestStudent, utilizamos aquí, T va a ser igual a esta función, distrib.t.normalinvert. Fíjense que esta función me pide dos parámetros, me pide la probabilidad y me pide los grados de libertad. Los dos valores ya lo tenemos. ¿Cuál es la probabilidad? Vendría siendo nuestra alfa, identificado en el paso número 2, punto y coma, que vendría siendo mi separador de argumentos en esta función. Recordemos, hay dos posibles opciones, puede ser punto y coma o puede ser coma, eso depende de la configuración de Excel, y eso se lo va a decir al momento que están escribiendo la función, y luego colocamos el valor de los grados de libertad, que vendría siendo 302. Cerramos el paréntesis y ahí está, 1.967. Vamos a redondearlo a 2 decimales. Ahí está, 1.97. Ahora, es una prueba de una cola, ¿sí? Es una prueba de una cola. El valor 1.97, ¿sí? Nuestra región de aceptación sería de aceptación de la hipótesis nula. Recordemos que nuestras conclusiones van en función de la hipótesis nula. Aunque queramos siempre descartarla, nuestras conclusiones van en función de la hipótesis nula, no en función de la hipótesis alternativa. Tenemos que concluir en función de la hipótesis nula. Entonces yo me tengo que fijar en esto que está acá. Si aquí hubiese una igualdad, como fue en el caso que vimos en el video anterior, estamos hablando de una prueba de dos colas. Pero si nosotros definimos la hipótesis nula como mayor o menor igual, ¿sí? Recordemos que siempre va a llevar la igualdad en la hipótesis nula, va a ser una prueba de una cola, ¿sí? Es una prueba de una cola. Es una prueba de una cola. Por tanto, yo debo definir la región donde se va a aceptar o a rechazar esa hipótesis nula. Como es una prueba de una cola y yo estoy diciendo que la media es mayor, entonces mi área de aceptación es hacia el lado derecho del valor crítico detectado. Si allí hubiese sido menor o igual, entonces mi área de aceptación es el lado izquierdo. ¿A qué me refiero? Recordemos, mayor o igual. Si yo me voy a este valor crítico que identificamos, mi área de aceptación vendría siendo mayor o igual a 1.97. O sea, si el valor resultante de la prueba T es menor que 1.97, se rechaza la hipótesis nula. Pero si el valor, ¿sí? Si el valor de la prueba de TestStudent al momento de calcularlo me da mayor o igual a 1.97, entonces aceptamos la hipótesis nula. Ok, muy bien. Listo. Vamos para el paso número 5. En el paso número 5 es tomar la decisión. Y para poder tomar la decisión tenemos que aplicar la ecuación. ¿Qué ecuación debemos aplicar si no tenemos el valor del parámetro poblacional? Pues como les comenté, si no tenemos el valor del parámetro poblacional, lo que tenemos que hacer es sustituirlo por el valor del parámetro muestral, del estadístico muestral. Abrimos paréntesis, la media, ¿qué media? La media muestral, por supuesto, la media muestral, menos mu, ¿ok?
que vendría siendo la media poblacional, entre, nuevamente, mi desviación estándar. Ahora yo no voy a buscar el símbolo de la desviación estándar poblacional, sino que voy a utilizar el símbolo de la desviación estándar muestral. Y entre la raíz de n. Eso sí no cambió. Los únicos valores que cambiaron, o el único valor que cambió, fue el valor de la desviación estándar. Lo demás sigue siendo idéntico. ¿Okay? Vamos a ampliar un poco esto para que se pueda apreciar. Ahí está. Ahora vamos a hacer nuestro cálculo de nuestra prueba de hipótesis. Igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el valor de la media muestral menos el valor de la media poblacional, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis nuevamente, el valor de la desviación estándar muestral entre raíz de n. Muy bien, cerramos el paréntesis de raíz, cerramos el paréntesis de la jerarquía de operaciones. Y esta. 15.53. Este valor está bastante alto. Bastante alto. ¿Sí? Bastante alto. Ahí está. Desviación estándar, media poblacional, media muestral y el valor de la media. Ahí está, 15.95. Ahora, ¿dónde cae ese valor? ¿Dónde cae ese valor? ¿Cae para el lado izquierdo o para el lado derecho? Vamos a disminuir la cantidad de decimales. Ahí está, 15.54. Pues ese valor es mayor a 1.97. Sería muy por acá. Muy por acá. Si esto lo estuviéramos viendo en una gráfica, este es el valor de 1.97. Digamos que el 0 está aquí. El valor 15.54 sería muy alejado de ese valor, pero a la mano derecha recordemos que el área de aceptación de la hipótesis nula es el lado derecho, porque miren, es mayor a 200, por eso es el lado derecho. Si fuese de esta manera es porque si fuera del lado izquierdo, pero estamos hablando que es del lado derecho. Okay, vamos a ver si por acá, digamos que esta sería la gráfica, digamos que el valor 1.97 podría estar por acá, el valor 15.94 sería por el lado acá. Entonces está muy a la derecha. Ahora tomamos la decisión. Concluimos. Conclusión. ¿Sí? Con los datos obtenidos, de la muestra, podemos decir que con un nivel de significancia de 5%, no se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el valor de el colesterol de los pacientes que sufrieron enfermedades CVD es mayor a 200 mg/dl. Es mayor a 200 dl. ¿Ve? Allí podemos tomar un buen ejemplo de la diferencia de lo que es el intervalo de confianza, que me dice que posiblemente sí, ese valor, miren, está comprendido allí, exacto, está comprendido, pero no me podía responder si es mayor
o menor a 200, y mire, 200 están para acá, y con el contraste de hipótesis podemos responder esas preguntas. Pues con esto hemos concluido el análisis de contraste de hipótesis cuando tenemos o conocemos el valor del parámetro poblacional y cuando desconocemos el valor del parámetro poblacional. Ahora, en los siguientes videos vamos a ver cuando queremos comparar dos muestras, ¿sí? En este caso solamente estamos comparando una muestra, pero ¿qué pasaría si tenemos dos muestras y queremos comparar si los valores de una provienen de la otra o están incluidos o son muy similares? En los próximos videos vamos a estar viendo eso. Pues nuevamente, si les ha gustado este video, por favor suscríbanse y denle like para seguir subiendo más contenido. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en los próximos videos. Saludos, estimados.